Para comenzar, gracias por tu palabra, Señor, que tenemos delante de nuestros ojos, pero te pedimos que también nuestro corazón esté delante de tu palabra, Señor. Y háblanos, moldéanos a tu imagen. Queremos el día de hoy ser sensibles, tener dirección y obedecer a lo que nos instruyes, Padre. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Hay un tema muy recurrente en la iglesia que es ¿cómo le hago para, cuando me acerco a la Biblia, realmente escuchar lo que Dios dice? Es más, a veces leo, pero no siento que Dios me esté hablando. ¿Qué está pasando ahí? ¿No? O leo, pero no entiendo y no sé cómo hacerle, ¿no? ¿Qué estará mal? ¿Qué tengo que ajustar? ¿A qué tengo que poner atención? En este capítulo vamos a ver cómo prepararnos para escuchar la voz de Dios. ¿Okay? Entonces vamos a leer el verso número 1. Dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Bueno, para comenzar, lo que vemos aquí es que por fin ya el pueblo de Israel llega al monte Horeb, que es un lugar interesante porque inicialmente es el lugar donde Dios se le apareció a Moisés en Éxodo 3, ¿te acuerdas? En Éxodo 3 dice que estaba Moisés apacentando las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, y llevó las ovejas a través del desierto, llegó hasta Horeb, monte de Dios, y ahí se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, y ahí fue donde le habló a Moisés. Es interesante que ahora Moisés le diga al pueblo: vengan, yo sé, ¿no? Yo sé como la voz de Dios. Es como si dijera: también quiero que lo escuchen ustedes, ¿no? Entonces ahí es donde llegan a este monte Horeb. Ahora, en esta porción dice que llegaron al Sinaí, ¿ok? Entonces de repente parece haber una contradicción con lo que hemos estudiado, porque te decía que probablemente fue en Arabia, y entonces, bueno, ¿es en Arabia o es en el Sinaí? Es muy sencillo solucionar el conflicto, porque algunos historiadores y geógrafos ubican este lugar de Sinaí no solamente en la península del Sinaí como conocemos el día de hoy, sino que el Sinaí era una extensión más grande de lo que actualmente es el Sinaí, y abarcaba tanto una parte al occidente como una parte al oriente, digamos lo que es Arabia el día de hoy. Entonces probablemente sí, este lugar del monte Sinaí es precisamente el monte Horeb en Arabia, ¿ok? Y también estaría de acuerdo con otros pasajes como el de Gálatas, por ejemplo. Pero bueno, nada más como un paréntesis ahí histórico, geográfico, musical. Ok. Muy bien. Creo que en esto podemos entender que cuando uno escucha la voz de Dios, va a poder uno guiar a otros también a escuchar la voz de Dios. Eso, para empezar, ¿no? Verso número 3 dice: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces Dios otra vez le habla a Moisés y lo llama, de hecho ahí en el monte, y le vuelve a expresar cosas para que se las diga al pueblo. Pero dentro de ellas hay unas muy interesantes. En el verso número 3 simplemente se refiere al pueblo de Israel como la casa de Jacob. No como normalmente le he estado diciendo: ustedes son los israelitas, hijos de Israel. Le dice: ustedes son los hijos de Jacob, casa de Jacob. Y eso es relevante en el texto. Yo creo que ellos tenían que recordar quiénes eran, simplemente así de sencillo. Ellos no son israelitas porque ellos dijeron que eran israelitas, sino que es Dios el que le puso a Jacob el nombre de Israel. Y lo que está haciendo aquí Dios es haciéndoles voltear hacia el pasado, cuando Jacob se convirtió realmente en Israel. ¿Te acuerdas de ese pasaje en Génesis? Jacob, ¿quién era? Era un hombre engañador. De hecho, su nombre significa el engañador o el suplantador, ¿verdad? O el que toma por el calcañar. Pero hubo un momento en el que este hombre engañador resulta que pues batalló con Dios porque no quería ceder su voluntad a la de Dios, y entonces Dios le descoyuntó así la cadera, y entonces ahí fue donde le puso por nombre Israel. Y a partir de ahí fue que sus hijos fueron llamados los israelitas, ¿no? La casa de Israel. Pero cuando aquí
Moisés está diciéndole, hey, casa de Jacob, está haciéndole recordar lo que eran antes. Cuando todavía Israel no se había convertido a Dios, cuando todavía él tenía esta naturaleza humana, pecaminosa, impía, que no conocía a Dios y que era un hombre engañador y malvado. Entonces está interesante porque esto nos marca una pauta. Ok, estamos viendo el tema, ¿cómo prepararnos para oír la voz de Dios? En primer lugar, necesito reconocer quién soy en realidad. Soy Jacob. Soy esto, ¿no? Hay una parte terrenal en mí, carnal, que no ama a Dios y que está necesitada todos los días del Señor. Y esto es importante porque si yo vengo a la palabra pensando en que no necesito a Dios, es como, ¿por qué me querría hablar Dios? ¿Me explico? Si yo ya lo tengo todo y lo sé todo y puedo resolver mis problemas, entonces ¿por qué necesitaría algo de parte de Dios? ¿No? Es como darle un refresco a alguien que está totalmente saciado. Es como, ¿para qué? No, gracias, no quiero, ya tengo. Entonces no. Realmente, para escuchar la voz de Dios necesito reconocer mi propia necesidad del corazón. Soy un hombre pecador. Y generalmente sucede. Yo en las enseñanzas de nuevos creyentes toco este punto generalmente. A lo mejor un día vamos a tener ya una serie completa para nuevos creyentes, por cierto. Pero es eso. ¿Cómo es que me puede dar a mí sed espiritual y reconocer mi necesidad? ¿Cómo puedo hacerle? Pues mira el Evangelio, la cruz. En la cruz, ahí veo, pues, que si Cristo dio su vida, su cuerpo para ser crucificado, es porque mi pecado era grande, es grande. Y no había otra manera de solucionarlo que muriendo por mi pecado en la cruz. Y ahí me doy cuenta cuál vil y cuál necesitado soy de Dios, porque soy un hombre pecador, no tengo nada que ofrecerle a Dios. Y eso es todos los días, ¿no? Cada vez que me levanto, cada vez que te levantes, es como reconocer, soy pecador, no puedo nada, tan no pude nada que Cristo lo tuvo que hacer todo por mí, y mi pecado era tan grande y mi necesidad es tan grande que pues tuvo que entregar su propia vida por mí. Si tú y yo no reconocemos esa necesidad, ve a la cruz. Definitivamente es donde puedo otra vez recobrar el sentido de decir, sí, en verdad, estoy perdido sin Él. Como decía Jesús en Juan 15, ¿no? Separados de mí, nada podéis hacer, en verdad. Ok. Y también aquí hay otra pauta, porque también en el verso 4 dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Es como recordarnos las grandes cosas que ha hecho Dios con nosotros, que por cierto ya lo hemos dicho antes, ¿no? En los domingos anteriores. Pero a veces pasa eso, que cuando leemos la palabra, como que no nos llama tanto la atención, no nos impacta tanto porque hemos olvidado lo que Dios ha hecho en el pasado, en nuestras propias vidas. Ya no vengo a la palabra con tanto fervor como lo hacía al principio, cuando recién vi la mano poderosa de Dios actuando en mi vida, porque ya lo olvidé. Y es eso interesante porque los mismos israelitas llevaban, dice aquí, 3 meses de que salieron de Egipto y ya se habían olvidado en varias ocasiones de Dios, ¿te acuerdas? Igual nos pasa a nosotros. Nos olvidamos constantemente de cómo fue que nos sacó Dios, de dónde veníamos, qué es lo que estábamos sufriendo y cómo clamábamos cuando estábamos ahí en la miseria, derrotados, quebrantados. Ya se nos olvidó todo. Y no venimos a Dios de la misma manera que íbamos en aquel tiempo a Dios, porque pues ya no estamos tan quebrantados que digamos. Se nos olvidó todo. Entonces sí, el Señor nos llama a recordar. Acuérdate de cómo fue que te sacó Dios del basurero, cómo fue que te sacó de la esclavitud del pecado, cómo fue que el Señor limpió, cómo llegaste a Él, cómo estabas, qué estabas cosechando en tu vida en esos tiempos, y cómo fue que Dios te levantó con amor y te restauró y te sanó y te ayudó. ¿Cómo fue? Recuerda esos momentos. Definitivamente necesitamos recordar constantemente lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero también dice aquí que los sacó de Egipto, pero los he traído a mí, dice aquí el Señor. Es todavía más maravilloso, porque no solamente nos sacó de la basura, nos hizo entrar en su presencia. A mí me queda, creo que el momento más hermoso en mis primeros días de cristiano fue allí en Apatlaco, cuando
el pastor hizo el llamado de pasen al frente, entregarle su corazón a Cristo, y ahí pasé al frente, y el momento de los más bonitos fue cuando me acuerdo que en un cojincito que había al frente, me preguntó el pastor, ¿quieres arrodillarte por primera vez al Señor? Y yo le dije, sí. Y me acuerdo que en ese momento estaba llorando porque sentía que en verdad había hecho cosas muy malas, pero al mismo tiempo ahí fue cuando por primera vez escuché la palabra del Señor que me decía, he perdonado tus pecados. Y fue un encuentro tan hermoso que casi siempre cuando lo cuento termino llorando. Hasta hoy, ¿no? Porque digo, después de que me sacó de toda esa basura, todavía viene a recibir y me dice que soy su hijo y que estoy perdonado, neta. Y lo recuerdo, es como, sí, Señor, qué hermoso que me hayas permitido acercarme a ti, ¿verdad? Entonces nos invita el Señor otra vez a recordar, hey, te traje a mi presencia, no nomás te salvé, te he hecho tener una relación conmigo, ser mi hijo, estar contigo todos los días. Es maravilloso eso. Cuando yo entiendo que ahora puedo tener acceso a Dios, ¿cómo no? Entonces preparar mi corazón de, wow, sí, claro, puedo estar enfrente de su presencia el día de hoy a través de la Biblia, ¿no? Pero hay otra forma de preparar mi corazón para recibir la palabra. También dice ahí, da oído. Dice, si dieres oído a mi voz, ¿no? Eso habla de prestar atención por un lado, ¿no? O sea, sí, para la oreja y escucha lo que el Señor te está diciendo. Pero también esto fue dicho precisamente, ahora sí que antes del capítulo 20, ¿no? En el capítulo 20 es donde ya Dios como tal les da la ley y entonces ya escuchan la ley. Pero aquí es antes, precisamente. Se habla de disponer mi corazón antes de escuchar la palabra de Dios. Y se puede aplicar para cuando hago mis devocionales diarios en casa o cuando vengo los domingos a escuchar la palabra aquí con la congregación. Entonces lo que me está diciendo aquí el Señor es, dispón tu corazón para que cuando llegues tengas los oídos bien abiertos a lo que te voy a decir, ¿no? Y esto es una actitud del corazón, ¿no? Porque honestamente, o sea, ¿cómo pensaríamos escuchar la voz de Dios si yo de entrada ni siquiera dispongo mi corazón para hacerlo, ¿no? Una manera de hacerlo es orando y incluso leyendo el capítulo antes de venir a la iglesia, ¿no? Muchas veces cuando comenzamos a buscar a Cristo sí lo hacemos, ¿no? De, quiero leer antes para poder entender y dispongo mi corazón o oro, Señor, abre mis ojos a las maravillas de tu ley, yo quiero escuchar lo que tienes para mí hoy, pero muchas veces ni siquiera hacemos algo así, ¿sabes? Pero también dar oído no solamente significa disponer mi corazón, sino en verdad significa también obedecer la voz de Dios. Pero eso es antes de escuchar la palabra, no meramente ya cuando estás oyendo, sino antes. Y está interesante, porque es interesante que no nos diga Dios, pon atención después de que te dé la enseñanza, sino nos dice, hazlo antes de escuchar la enseñanza. Porque es ahí donde se toma la decisión de realmente si voy o no a escuchar a Dios, ¿no? Si tú de entrada llegas, pero estás así con una actitud de, no, gracias, no es para mí, y pretendes que Dios te hable, no va a suceder jamás, ¿no? Al contrario, en verdad, Dios te puede hablar y puedes escucharlo con claridad, pero debes tomar tu decisión antes de venir. Estaba preguntándome hace rato, la enseñanza de hace rato, ¿cómo pensaríamos que Dios nos quiere hablar si nosotros mismos no queremos escuchar, ¿no? Más que obvio eso. Ahora también dice aquí adelante, guarda mi pacto, ¿no? Si ahora pues dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto, le está diciendo a su pueblo. Ahora, ¿cuál es el pacto que Dios le dio a los hijos de Jacob? Pues el pacto hecho a Abraham, ¿te acuerdas? Génesis 12, 15 y 17, y se repite en varias partes de Génesis e incluso en Éxodo también. Pero el pacto de Dios con Abraham fue, voy a convertirlos en una gran nación, ¿no? Y voy a hacerlos crecer como la multitud de las estrellas del cielo, como la arena del mar, ¿no? Y voy a hacerlos entrar en la tierra prometida. Y varias promesas que le hizo Dios a Abraham. Y dentro de ellas también está el mensaje de Génesis 3:15, ¿no? Levantaré de la simiente de la mujer, ¿no? un descendiente y él va a aplastar la cabeza de la serpiente y él le llega al calcañar y demás promesas que Dios le hizo al pueblo de Israel. Y es lo que le está diciendo aquí
Dios al pueblo: hey, recuerda mi pacto, lo que yo hice contigo, ¿no? Y esto se aplica también a nuestras vidas, aunque no somos israelitas como tal, pero se aplica en el sentido de, hey, o sea, abraza el pacto de Dios. ¿Cuál es el pacto de Dios con nosotros? También Dios ha hecho un pacto con nosotros: el Evangelio, el pacto en la sangre de Cristo. ¿Y qué dice este pacto? Lo que dice este pacto es, como dice Juan 3:16, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este pacto lo que está diciendo es que al creer, Dios te ha perdonado todos tus pecados. Y Jesús resucitó también para darnos vida nueva. Entonces, abrazar el pacto y guardar el pacto habla de permanecer en la fe en esto, en Cristo. Porque si yo leo la Biblia sin realmente confiar en lo que Dios ha hecho por mí, no va a pasar nada, ¿sabes? Pero cuando yo estoy creyendo en lo que Cristo ha hecho por mí, sé que todo lo que me va a decir es verdad. Si no, no le voy a prestar atención, ¿no? ¿Por qué creerle o por qué hacerle caso a alguien si no estoy seguro realmente de lo que me está diciendo? Si no estoy convencido, necesito creer. Y aparte también esto involucra el saber que cuando leo la palabra, el Señor no lo dice para condenarme, sino precisamente me está enseñando todo lo que yo vaya a leer a la luz de que Él ya perdonó mis pecados, a la luz de que Él resucitó, y ahora esto que me está enseñando es para que yo viva en vida nueva también. Entonces necesitamos, para poder escuchar la voz de Dios, tener fe en el Evangelio. Bien, pero entonces dice acá adelante, ¿qué va a suceder si lo hacemos? Dice: vosotros entonces seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esto está muy interesante lo que le está diciendo al pueblo. Le está diciendo dos cosas que van a suceder si ellos le hacen caso a Dios. En primer lugar dice: van a ser mi especial tesoro. Es decir, Dios ya los había escogido como su tesoro, o sea, es su pueblo escogido entre todas las naciones. Es algo ya de por sí muy como notable, ¿no? Digno de reconocer. Pero Dios le dice: pero, ¿sabes? Si tú me haces caso y escuchas mi voz, vas a ser no solamente un tesoro, sino un especial tesoro. Como por ejemplo, no sé si tú eres de los de mi época que guardan todavía sus discos predilectos, que dices: es que estos son los buenos, ¿no? Y así hasta tienes tu archivero así con tus discos y todo, ¿no? A mí me encanta la música, entonces pienso en ese ejemplo, ¿no? Pero hay un disco predilecto, digo, este no debe estar acá, este debe estar en el carro porque lo voy a escuchar cada vez que yo salga y cada vez que pueda, ¿no? Es mi predilecto, ¿no? Y ahí me gustan a mí ciertos artistas, ¿no? Y los pongo, ¿no? Y digo, son mis predilectos. Y hasta mi esposita, Cris, me dice: ya bájale, ¿no? O sea, ya ponte otra cosa, ¿no? Pero es que es mi predilecto. Me pongo a pensar en eso. Si nosotros escuchamos la voz de Dios que nos instruye, ¿sabes? Vamos a hacer esos tesoros especiales para el Señor. Las personas que digan: siempre le voy a hablar porque siempre me escucha, ¿no? Siempre que me quiere acercar, siempre me ama, siempre está buscándome. Es muy especial eso para el Señor, ¿sabes? Yo no sé, pero yo quisiera ser considerado por el Señor su tesoro preciado. No sé si tú también quieras hacerlo, ¿verdad? El Señor nos llama a, pues eso, recordar lo que somos, nos llama a recordar lo que Él ha hecho en nuestras vidas, nos llama a dar oído a lo que nos diga y obedecerlo, y a guardar su pacto, el pacto en la sangre de Cristo, ¿verdad? Pero también hay otra cosa más que nos ofrece, dice en el verso número 6, y me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Qué es lo que quería hacer Dios con la nación de Israel? Lo que quería hacer es convertir a toda una nación completa en el instrumento para hablar a la gente, y en el instrumento en el que la gente podía acercarse a Dios, a la manera como lo hacía un sacerdote. Un sacerdote era un mediador entre Dios y el pueblo. Tanto intercedía pues por el pueblo ante Dios para que Dios no los castigara, ¿no? Sino que los ayudara, tanto como les comunicaba de parte de Dios al pueblo las palabras de Dios. Y eso es lo que Dios quería hacer con la nación completa de Israel, un pueblo completo de sacerdotes. Eso es lo que quería hacer. Tristemente no lo obedecieron más adelante en la historia, y tuvo que escoger el Señor al grupo de los levitas. Pero realmente su plan inicial era la nación entera. ¿Te imaginas?
que una nación entera fuera como los sacerdotes para que todo el mundo pudiera conocer la salvación de Dios, hubiera estado genial. Se lo perdieron, ¿verdad? Pero ahora creo que eso también nos habla a nosotros. A ver, antes de decirte lo que nos habla a nosotros también esto. También quería que su nación de Israel fuera santa. Ajá. Una nación santa. Eso de santo significa una nación apartada de todo el mundo alrededor, ¿no? Y de todo pecado y de toda influencia alrededor, para que fuera un pueblo único que reflejara quién era Dios, pero más que eso, que estuviera con Dios. Y eso es lo que iba a ser realmente un pueblo de Israel, un pueblo especial. Pero bueno, entonces regresando, de la misma manera, eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, ¿sabías? ¿Qué sucedió en la historia del pueblo de Israel? Sucedió que los israelitas, te digo, pecaron, no fueron obedientes, ¿no? Y no solamente después de haber recibido la ley de Dios en Éxodo 20, sino en toda la historia no fueron obedientes y no fueron luz a las naciones, ni un pueblo santo, ni un pueblo de sacerdotes para las naciones, sino que más bien fueron oscuridad para las naciones y se mezclaron con las naciones y no fueron ni santos ni sacerdotes. Pero ¿qué hizo Dios? A pesar de la infidelidad de su pueblo y por la infidelidad de su pueblo, Dios creó una nueva humanidad a través de la cual pudiera entonces alcanzar a las demás naciones. La iglesia. Y la iglesia entonces ya no se trataba de quién era judío o gentil, ya no se trataba de quién fuera israelita o de otras naciones o madianita, ya no. Ahí importaba más bien quién creía en Cristo. Y sabes, nosotros hemos sido añadidos a esa comunidad, a esa humanidad llamada la iglesia, y lo dice Pedro en 1 de Pedro 2.9, acompáñame para allá. En 1 de Pedro 2.9 dice: dice así: mas vosotros, ¿a quién está hablando Pedro en esta carta? A la iglesia, a cristianos, ¿ok? Entonces te digo, no es si es judío o gentil, aquí le está hablando a cristianos y les dice: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Le está diciendo, ya no es para la nación de Israel esta comisión, es para nosotros como iglesia. Ahora nosotros somos los sacerdotes que Dios quiere usar como el medio para hablar a la gente y para interceder por la gente ante Dios. Entonces, ¿sabes? No somos sacerdotes. Dios quiere usarnos como sacerdotes entre las naciones, ¿no? En un sentido de intercesores, de personas que oren y que hablen la palabra. Ajá. Y también nos quiere ocupar como una nación totalmente apartada del mundo y del pecado para solamente servirle a Dios, totalmente consagrados para Dios. Y es lo que está diciendo aquí Pedro. Dice: ustedes son ese real sacerdocio y nación santa para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. A ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Lo que nos está diciendo es que nosotros no teníamos nivel en el entierro, ¿no? Y ahora nos ha hecho partícipes de esta gloriosa comisión. Pero regresando a Éxodo, todo esto lo quiere hacer Dios en tu vida y nosotros como iglesia. Pero ¿qué quiere Dios? Que preparemos nuestro corazón para recibir la palabra de Dios y que escuchemos su voz y que le hagamos caso a Dios, y entonces Dios va a hacer todo esto con nosotros. De repente, no sé si te has preguntado: ¿y de qué manera yo puedo servir a Dios con mi vida? No tengo ni idea de cómo hacer. Aquí está el asunto. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Contigo. Sorprendentemente tú puedes decir: ¿neta? Sí, contigo y conmigo. Ok, ahora vamos a continuar nuestro texto en Éxodo 19, en el verso número 7. Perdón, algo que se me estaba pasando que es súper importante. No es porque seamos especiales, ni bonitos, ni buenos, ni capaces, ¿verdad? En Deuteronomio capítulo 7, verso 6, chécate lo que dice. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están en la tierra. Verso 7. No
por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. O sea, no es porque seamos algo nosotros. Y dice, pues vosotros erais el más insignificante de los pueblos. ¡Wow! Y dice en el verso 8, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. O sea, no es por ti y por mí. No es porque seamos algo, o porque seamos capaces, o porque tengamos algo de especial en nosotros mismos. Muy contrario a lo que luego muchos predican. Tú eres especial, el Señor está buscando a gente como tú. Nada que ver. Perdóname que te rompa tus ilusiones y te baje tu autoestima hasta el suelo, pero es que la realidad, no somos nada, somos pecadores, polvo, y así somos. Irremediables, vil y menospreciado escogió Dios, es lo que somos. Lo asombroso es que nos diga Dios, a pesar de lo que eres, yo te amo y te voy a escoger como alguien especial, aunque no eres nada. Eso todavía lo hace aún más valioso. ¿Cómo es que Dios le da valor a algo que no tiene valor? Es increíblemente hermoso esto que nos está diciendo el Señor. Entonces sí quiero decir eso, ¿no? Si quiere hacer algo con nosotros, no es por nosotros, es porque Él nos amó a nosotros a través de Cristo. También en Deuteronomio 26, 18... dice, Deuteronomio 26, 18. ¿Sí lo leí bien? ¿Sí va? Números, Deuteronomio. Dice, y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Entonces, si nos ha escogido, no es por buenos, ¿verdad?, ni especiales, pero es para buenas obras, para guardar sus mandamientos. Y una cosa más, Tito 2:14. Dice, desde el 11 voy a leer, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Verdad? Entonces, el Señor no nos rescató por buenos ni por piadosos, pero sí para buenas obras, ¿verdad? Ok. Entonces regresemos ahora sí a Éxodo 19, verso número 7. Dice, y entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras de Jehová. Verso 8, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Esa es una frase muy importante del pueblo, porque cuando estaban en el fervor de su ánimo, estaban así de, sí, fidelidad, ¿no? Pero espérate, después de que Dios les dio la ley, no tardaron muchos días en hacer un becerro de oro y otra vez volver a hacer lo malo y no obedecieron a Dios. Digamos así, de lengua me como un taco, ¿no? Básicamente. Y creo que eso nos enseña a que, o sea, para poder escuchar realmente la voz de Dios, importa mucho, o sea, no es que Dios no quiera que le digamos así, todo lo que tú digas haremos, pero lo que sí quiere es que eso no sean palabras huecas, sino que sea un compromiso real. Y que antes de que nos acerquemos a su palabra para escucharla, en nuestro corazón realmente estemos comprometidos con Dios. Porque si no estamos comprometidos con Dios, a lo mejor vamos a entenderlo y a estar de acuerdo, pero no vamos a hacerlo. Necesitamos en verdad amar a Dios con todo nuestro corazón, como lo vimos el miércoles en Jeremías 3. Con todo nuestro corazón. No hay medias tintas, porque si no estamos amando a Dios así, no vamos a hacer esto. Todo lo vamos a hacer, Dios, sí voy a ser obediente. Acto seguido, así, ya, la murmuración, la queja, el chisme y todo ya mal en mi casa.
necesito primero, antes de escuchar la palabra, comprometerme con Dios, decirle, sí, Señor, te voy a amar con todo mi corazón y con toda mi alma y con todas mis fuerzas, porque es el principal mandamiento. Ahora, no es en nuestras fuerzas, en el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero sí necesitamos tomar esa decisión de comprometernos, ¿vale? Muy bien. Ok, y en el verso número 9 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga, mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Bueno, ¿qué sucede aquí? Sucede que sabía Dios que no le iban a hacer caso a Moisés, no le iban a pelar, ¿no? Pero entonces lo que hace es algo increíble. Para que el pueblo sepa que él es un verdadero profeta, él delante de todo el pueblo va a hablarle a Moisés. Eso es lo que va a hacer. Dice ahí, para que te crean para siempre. Y eso sucedió, porque debido a esto que Dios le habló en frente de todo el pueblo estaba totalmente convencido de que todo lo que decía Moisés era palabra de Dios. Tal es así que está en el canon bíblico del Antiguo Testamento, o sea, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y es la Torá. Porque todo el pueblo estaba totalmente convencido de lo que decía Moisés. Todo un pueblo era testigo de esos hechos que están escritos aquí. Entre paréntesis, es un argumento a favor de la veracidad del Antiguo Testamento. Bueno, ok, entonces, pero ¿esto cómo lo podemos aplicar aquí? Bueno, Dios está reconociendo a Moisés públicamente delante del pueblo, y el pueblo también va a tener que reconocer la autoridad de Moisés. Pero aplicado a nuestras vidas, no puedo escuchar la voz de Dios con claridad si yo de entrada estoy descalificando a aquellos que me están enseñando la palabra de Dios. Esto es un hecho completamente cierto. Yo me he topado con que, ¿no? Si tengo un prejuicio contra el pastor que me está enseñando, o el hermano que me está enseñando la palabra, o un hermano que se me acerque, que me diga un buen consejo, aunque sea bíblico, esté totalmente correcto y sea cierto en mi vida, yo no lo voy a reconocer, ¿no? Si yo estoy descalificándolo en mi corazón, porque me cae mal, porque me cae gordo, porque no es mi estilo, porque no me gusta cómo habla, etc. Aunque me esté diciendo algo totalmente correcto. Y no voy a escuchar el consejo de Dios. Entonces, eso es bien confrontante, la verdad. Puede venir a mí con un hermano a decirme algo cierto y decirle, Nel, no te voy a escuchar. Entonces, y bien importante, si alguien te habla, pues así, ¿no? Te está diciendo la palabra y te está dando el consejo, y el consejo es bíblico, es correcto y es cierto, de acuerdo a lo que está viendo en ti, recíbelo. Sea de quien sea. A veces no es cómodo que te lo diga alguien que, pues eso, como que hay ciertas cosas complicadas, pero es cierto, recíbelo. Y es eso, ¿no? Yo sé, a lo mejor no soy como la persona que hable mejor la Biblia, o no sé, como tu pastor preferido, ¿no? Pero no me veas a mí. Más bien, considera que es la Biblia, no es uno. Y sí, uno se equivoca y todo también, eso sí es cierto. Pero considera que lo que decimos hace parte del Señor. El Señor, eso también se ve en el Nuevo Testamento en Efesios 4:11, ¿no? Donde decía, y Él mismo, hablando de Jesús, Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para beneficio de la comunidad, ¿no? Entonces yo también tengo que considerar a mis pastores. Yo tengo mis pastores, Fermín, Iber, tengo mi pastor a Lenin, tengo mi pastor Alex, tengo mi pastor Benjamín, y tengo que escuchar su consejo. A veces no me dicen cosas fáciles y es como, pues bueno, Dios, pero tú los pusiste y tengo que reconocerlo. Ok, verso número 10. Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a los ojos del pueblo sobre el monte Sinaí. Aquí está súper importante esto, porque ahora Dios le dice al pueblo a través de Moisés, santifíquense. Y esta es una palabra también un poco pues, complicada a veces, ¿no? Pero santificar significa dedicar. Ajá, eso es lo que significa, dedicar, o sea, como agarrar algo para un uso exclusivo, apartarlo de todos los usos que tenía y solamente usarlo para algo especial. Por ejemplo, yo en la casa ahí tengo una, no sé ni cómo se llama, un recipiente bien bonito que me regalaron para el café, pero yo no le echo ahí ni de chiste café con azúcar, ni de chiste crema para café, ni de chiste té verde, nada de eso, ¿eh? No lo hagan nunca, por favor, ¿no?
me rasgo las vestiduras. Pero no. Y yo tengo mi recipiente para el café que uso, ¿no? Ese es para mi café. Y lo he apartado de todo lo demás para ese uso exclusivo. Cuando Dios le está diciendo, santifica al pueblo, le está diciendo esto. Haz que el pueblo se aparte de todo aquello para lo cual se dedicaba antes y a lo cual servía antes para solamente servirme a mí. Santificación. Y no solamente para servirme a mí, sino para estar conmigo. Eso es lo mejor todavía. Porque iban a estar con Dios junto al Señor. Y esa santificación, ¿no? Ahora, esto está importante porque muchas veces nuestras vidas realmente no están dedicadas a Dios. ¿Estás de acuerdo? O sea, tengo a Dios como una añadidura en mi vida, pero no estoy realmente dedicado a Dios. Estoy dedicado a 20 cosas, pero no a Dios. Y lo tengo a Dios solamente como un extra, ¿no? Pero no somos, checa lo que te voy a decir, yo no soy un ingeniero que se dedica a predicar la palabra. No es eso. Soy un hijo de Dios, que a lo mejor soy un ingeniero. Trabajo como ingeniero, pero no es mi identidad. Eso es a lo que me dedico. Soy un hijo de Dios. O ponle, yo no soy un abogado que se dedica a ser cristiano, o sea, que es cristiano. Yo soy un cristiano que trabaja como abogado. ¿Se entiende la gran diferencia de eso? Ajá. Quiero que lo capten, porque de repente ponemos nuestra identidad en lo que hacemos, cuando Dios nos dice, no, yo quiero que tú seas mío. Esa es tu identidad. Eres santo para mí. Y a lo que sea que te dediques, eso no es no es lo principal a lo que te debes dedicar. Es a mí. Y cuando tú entiendes eso, entonces ves todo lo demás solamente como funciones que haces o como cosas que haces, pero no es lo que haces principalmente. Eres un hijo de Dios. Eso. Ahora, dice ahí, laven sus vestidos. Y esto está interesante porque cuando dice laven es porque estaban, pero ¿cómo te explico? ¿No? O sea, habían salido de Egipto y quién sabe cuántas veces hayan lavado sus ropas. Bueno, en aquel tiempo no era tan común lavar una túnica porque pues no era fácil, ¿no? Y son caras y todo, pero de todas maneras ya llevan 3 meses ahí en el desierto, ¿no? Entonces, bueno, pero no es por la suciedad física meramente, aquí hay un significado espiritual. El significado es que nadie puede acercarse a un Dios tan santo estando tan inmundo. ¿Me explico? Porque Dios es santo. Es como si tú quisieras meter la mano en la lumbre. ¿Alguna vez lo has intentado? Seguramente, ¿no? Aunque sea de chavo ahí con un encendedor y jugando, ¿sí? Pero no dejas la mano ahí encima, ¿no? Porque duele, pero un buen. No puedes acercarte a un Dios tan santo siendo tan pecador. Necesitamos limpiarnos. Y aquí lo que dice, laven sus vestidos, ¿no? ¿Y a qué se referencia? Cuando Isaías lo explica muy bonito en Isaías capítulo número 1. En el verso número 16 dice Isaías, lavaos y limpiaos. Ok, es la misma instrucción de Éxodo, o sea, lávate, ¿no? Lava tus ropas. Aquí también dice Isaías, lavaos y limpiaos. Pero ¿a qué se refiere? Dice, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. ¿Te das cuenta que Dios no está hablando de algo externo, sino de lo interior? Dice, quita la iniquidad de vuestras obras, de lo que haces. Acá adelante también dice, dejad de hacer lo malo. Entonces, entiendo que lavar es arrepentimiento. Se refiere a una obra del corazón, no algo que haces por fuera externamente. No es meramente cambiar de actividades o dejar de hacer ciertas cosas externamente. Tiene que ver con algo de adentro. Limpia tu corazón. Es lo que está diciendo el Señor. ¿Cómo? Quita el pecado. Quita lo inicuo. Deja de hacer obras malas. Quita esas cosas de tu vida. Eso habla de limpieza. Y eso es a lo que se conoce como arrepentimiento. Porque de repente arrepentimiento pensamos que significa solamente sentirse mal por algo que hice, pues pedir perdón y ya le dije, ya se lo expresé, ya, listo, limpio. No, arrepentimiento significa dejar de hacerlo.
El arrepentimiento significa eso, abandonar mi pecado y caminar completamente en otra dirección. Por eso dice aquí Isaías, deja, quita. Y entonces entiendo, a lo que se refiere entonces aquí en el Éxodo, cuando dice lave sus vestidos, es arrepiéntete, deja de hacer lo malo. Porque sí, si uno sigue haciendo lo malo y uno piensa que haciendo lo malo puede escuchar claramente la voz de Dios, eso no va a suceder. El pecado es lo que estorba más entre nuestra comunión con Dios. Y si hay pecado, no vas a escuchar con claridad la voz de Dios. Y muy probablemente vas a estar escuchando los pensamientos, pero de tu propio corazón, no de lo que realmente Dios está diciendo en la palabra de Dios. Entonces, bien importante, es como alguien que trata de ver con los vidrios empañados. No se puede, necesitas limpiar primero eso. Entonces, es lo mismo. Y eso es lo que quiere Dios. Quiere que se limpien para que lo escuchen con claridad. Así es que es eso. Limpia tu corazón. ¿De cómo? Pues a través de la confesión y el arrepentimiento, lo que vemos. Incluso Juan dice, si confesamos nuestros pecados, sí te lo sabes, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, y confesión significa no solamente reconocerlos, sino apartarme del mal. Entonces dice, Él es fiel y justo para limpiarnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué dice? Eso, ¿verdad? Pero eso hace el Señor. Pero entonces debo de arrepentirme de lo mal. Entonces, quizá a lo mejor por ahí está la onda, ¿no? Que luego no escuchamos al Señor con claridad. No sabemos ni qué onda. Dice aquí en el 11, y estén preparados para el día. También hay algo importante, que permíteme comentarlo como un detalle exclusivo, que a mí también me habló el Señor. Hay algo que también estorba en escuchar la voz de Dios cuando hablamos de pecado, especialmente el pecado entre hermanos, ¿no? Por eso incluso Jesús dice, es tan importante que incluso antes de dar tu ofrenda, ve y reconcíliate con ese hermano y después haz tu ofrenda. Porque el problema también entre hermanos causa una ruptura, y también entre esposos. No puede uno pretender escuchar la voz de Dios o querer escuchar la voz de Dios si estás peleadísimo con tu cónyuge, ¿eh? Para nada, pero para nada. Tienes que primero poner atención a esto para poder escuchar la voz de Dios. Verso 11. Dice, estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y aquí habla de estar listo, o sea, tenían que preparar todo, su ropa, ¿no? Y su comida, sus sandalias, tener todo en orden para que cuando viniera el Señor entonces estuvieran listos. Pero es algo muy práctico el día de hoy, realmente, mucho más práctico y muy importante el día de hoy. A veces no escuchamos la voz de Dios porque estamos distraídos con 20 cosas que tenemos que hacer y que le estamos haciendo justamente a la hora de escuchar la palabra de Dios. Trabajo que no tenemos que hacer mientras escuchamos la prédica, ¿no? O, por ejemplo, estaba escuchando una conferencia del pastor Iber, decía ejemplos muy chuscos, pero muy verdaderos. Decía, te cruje la pancita porque no desayunaste y te veniste sin comer, porque no lo preparaste de antemano. Cosas tan simples como esas, ¿no? O es más, no escuchas la palabra porque ni siquiera, no quiero que suene como que te estoy regañando, pero sí es que a veces no traemos nuestra Biblia. Y es como, pues, ¿cómo puedo yo escuchar la voz de Dios si no vengo preparada, pues, ¿no? Para escuchar la palabra de Dios. Incluso yo voy más allá, si quieres hasta prepárate. ¿Qué necesitarías preparar para estar así totalmente listo para la palabra de Dios? ¿Una libretita? ¿Una pluma? Para venir acá y que todo esté así como súper listo y que anotes. Decía mi mamá, más vale una pálida tinta que una, ¿cómo es? Brillante memoria, ¿verdad? Así. Y también incluso no solamente para venir acá, ¿no? Que yo pueda dejar mis pendientes listos y todo preparado, sino en mi lectura diaria de la palabra de Dios. O sea, es bien importante detalles como ten tu lapicito, tu libreta y tu Biblia siempre en un lugar para que cuando te levantes no estés a las 6 de la mañana así de, voy a hacer mi devocional. ¿Quién agarró mi lápiz? ¿Dónde están mis cosas? ¿Dónde está mi Biblia? Y estás buscando, te pagas media hora buscando y ya te quedaron como 5 minutos nada más para orar y amén y ya me voy. Pero pasan cosas así que se distrae uno por cosas tan insignificantes, ¿no? Entonces eso, pues presta atención a los detalles para que estemos listos y preparados para escuchar la voz de Dios.
Verso 12 dice, y señalarás término al pueblo en derredor diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites, cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado, sea animal o hombre no vivirá. Cuando suene largamente la bocina subirá al monte. O sea, aquí habla también de que le dijo a Moisés, tienes que poner una cerca alrededor del monte para que no pasen, porque si tocan el monte van a morir, sea animal o sea hombre, muere. ¿Y por qué? ¿Qué significa esto? ¿No? Bueno, un cerco era un límite, o sea, tenía que poner un límite para que no pasaran. Y de esto de poner límites nos habla a nosotros precisamente de límites en cuanto a nuestra actitud hacia Dios. O sea, es cierto que es nuestro Padre amoroso, precioso, con el cual podemos tener confianza y acercarnos, pero también es nuestro Padre que está en los cielos y debe haber completa reverencia. Como dijera Jesús Adrián Romero, Él no es como yo, ¿no? Él es santo y es perfecto, pero yo no. Y es claramente establecer eso. Él es muy distinto a lo que yo soy. Él es Dios, yo soy un pecador, Jacob, a fin de cuentas. Y eso me lleva entonces, por supuesto, a tener la actitud correcta hacia Dios. Venir a Él con total reverencia. A veces no escuchamos la voz de Dios porque somos irreverentes con Dios. Porque no le tenemos respeto realmente. ¿Cómo podríamos? O sea, nada más ponte a pensar. Si tú le hablas sin respeto a tu maestro, o sea, ¿piensas que te va a hacer caso a un maestro de tu escuela? Nah, que va a hacer caso, ¿no? Es como, a ver, órale, castigado, ahora, ¿no? Ahora pensemos en que nos dirigimos hacia Dios, ¿no? ¿Qué pasaría si le faltas el respeto a un tránsito? ¿Cómo te explico? Te va a tocar una multota, ¿no? Por eso. Es eso. Y es un tránsito, ahora Dios. Entonces es como, tenemos que tener en cuenta quién es Dios. Y también, bueno, aquí nada más como comentario, pero todo esto de la bocina pareciera ser un eco también de Corintios 15 del rapto, pero nada más lo menciono y no lo voy a tocar en esta ocasión. Verso 14 dice, y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Entonces, eso es una instrucción para los casados de aquella época. Les decía, en estos días no toquen mujer, o sea, absténganse de estar con sus esposas en la intimidad. Y pareciera algo así como raro, ¿no? Como si dijera, está mal, algo así. Pero no, entre cónyuges es algo bueno y pues, gloria a Dios, ¿no? Pero, aquí está hablando en un contexto, en el contexto de que Dios va a hablar con el pueblo. Y precisamente estar con sus esposas podría distraerlos de lo que Dios iba a hablar. ¿Eso cómo se aplica a nosotros? Se aplica en que, pues, está muy bonito amar a tu cónyuge y muchas veces llegamos bien acarameladitos, ¿no? Y estamos en la prédica y... No, perdón, también no quiero ser así muy... a que suena que estoy diciendo algo así muy directo, pero está bonito eso de ser acarameladitos y cariñita, y la agarra y la abraza y todo el tiempo así, pero aguas de que no sea algo que te distraiga, pues, ¿no? Y porque aquí en el tiempo que se escucha la palabra es el tiempo para escuchar al Señor, y yo debo de colocar a Dios antes que a mi propia esposa incluso, cuando sea el momento indicado. También Pablo lo enseña cuando dice, siempre estén juntos como esposos, pero cuando oren, ahí sí se pueden separar el uno del otro para escuchar la voz de Dios y hablar con Dios. En los tiempos con Dios, Él es prioridad, de hecho siempre es prioridad, pero especialmente en esos momentos cuando va a hablarnos la palabra. Porque podríamos perdernos en muchas cosas por andar ahí nada más platicando y todo. Pues bueno, es eso. Y verso 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo porque estaba en el campamento. ¿De qué escena, no? O sea, están ahí enfrente de un monte y de repente el monte empieza a temblar, dice aquí, a estremecerse, y empieza, dice aquí, venir una densa nube y truenos y relámpagos. No, o sea, a mí me da miedo los truenos, los rayos, ¿no? No el sonido, sino el hecho de que te toque uno de esos, ¿no? Está grueso. Nada más ves los videos de YouTube y no. Dices, no, espérate. Y estar enfrente ahí de todo eso, ¿no? Y está estremeciéndose muy fuerte, y hay una trompeta ahí que suena. Qué cosa tan más terrorífica, ¿no? Está sonando la trompeta y cada vez es más fuerte, ¿no?
Verso 17. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Entonces ahí los lleva a tener el encuentro con Dios. Verso 18. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno. Esto es un horno de ladrillos. Y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo y Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Qué impresionante. Cuando uno entonces prepara su corazón, ¿qué puede esperar? Que Dios se manifieste a mi vida. Y no vas a escuchar un susurro así de, pues, mira, levántate y párate y yo quiero que hagas esto. No. Vas a escuchar la voz de Dios completamente clara. Sin dudas, es Dios hablándome como un trueno hablando tu vida. Eso es lo que puedes esperar cuando tú dispones tu corazón, preparas tu corazón para el Señor. Y no solamente habla de eso, de claridad al escuchar y entender, también habla de que vas a ser lleno del Espíritu Santo. Presta atención que dice ahí que el monte humeaba, o sea, Dios estaba ahí encima del monte como en forma de fuego. No, obviamente no es literal porque Dios no es como tal un fuego, pero sí es la esencia de Dios porque dice que es fuego consumidor, ¿no? No es fuego, pero no es solamente fuego, es más que eso, hay muchos atributos de Dios. Muchas veces cuando se presentó Jesús se veía así como sus ojos llamas de fuego, o sea, quién sabe cómo debe ser Pedro personalmente, ¿no? Pero habla de la presencia de Dios. Pero esto también se repite en Pentecostés, Hechos 2, cuando el Espíritu Santo es derramado en la iglesia y sobre ellos como llamas de fuego, dice, como lenguas de fuego. Es exactamente lo mismo. Cuando tú y yo disponemos nuestro corazón para escuchar a Dios, el Señor no solamente nos habla, sino que nos va a llenar de su Espíritu. Y literal vamos a poder experimentar lo que ellos experimentaron, terror de Dios. Porque es lo que sucede cuando tú eres lleno del Espíritu. Temes al Señor. Es un sentimiento un poco extraño porque tú asocias el temor con algo malo, pero no es malo. El temor de Dios es el principio de la sabiduría, dice Salomón. Es algo bueno que nos lleva a apartarnos del mal y hacer lo bueno. Es un temor reverente, es como un temor de un hijo o un padre que no quiere desagradarlo porque sabe que lo ama. Eso es lo que puedes esperar cuando tú dispones tu corazón. Y dice en el verso número, ese temor a pecar contra Dios, ¿no? Es eso. Verso 20. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos, y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Y Jehová dijo a Moisés, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y le dijo al pueblo. Esta escena es un poco cómica, pero no tanto, pero resulta que Moisés tiene 80 años y es la tercera vez que va subiendo al monte. Entonces imagínate que llegue así de, ya se los dije, Señor, y que le diga a Dios, ve otra vez, baja y vuelves a decir que no traspasen el cerco, por favor. No, ya se los dije. De hecho, en la NTV dice en el verso 23, lo traduce así, Moisés protestó a Jehová, ya se los dije. Bueno, te lo estoy diciendo con mi interpretación. Pero sí, era lógico que ya se lo dije, ya me dijiste eso. De hecho está en el verso número 12. Pero Dios le vuelve a decir, pues otra vez, vas y díselo. Y dice, ve, desciende, órale, ¿no? Y eso está interesante. Porque el pueblo una y otra vez va a necesitar que se lo repita, porque se les olvida, porque no entienden, porque somos tercos, ¿verdad? Y entonces, eso se aplica a nuestra vida de la siguiente manera. Para empezar, si uno quiere escuchar la voz de Dios con claridad, debe uno estar dispuesto a que nos los diga el Señor varias veces, porque somos igual que obstinados que el pueblo de Israel y seguimos haciendo las mismas cosas mal. Pero también, ¿sabes qué? Es bien importante considerar no tener una actitud como la tuvo Moisés, ¿no? Bueno, como el pueblo a lo mejor podría tenerla. Ya me lo sé. Porque eso es lo que luego nos pasa. Venimos no a escuchar, sino más bien en vez de escuchar y ser discípulos, venimos a ser maestros y a comentar y a opinar y a evaluar
las prédicas porque ya me lo sé. Pues ya me lo sé. Se lo enseño a mis hijos todos los días. Es como, no. Pablo decía, para mí no me es molesto decirles las mismas cosas y para ustedes es seguro. Filipenses 3:1. Porque somos igual de obstinados que el pueblo. Y no podemos tener esa actitud aquí en la prédica. Y por eso a veces no escuchamos la palabra, porque decimos, ya ¿para qué? Eso ya me lo sé, ya lo escuché 20 veces. Entonces guardémonos esas actitudes, porque entonces no vamos a escuchar a Dios hablándonos. Probablemente nos lo dice 20 veces porque no entendemos. Y es para nosotros, precisamente, porque no entendemos. ¿Verdad? Pues al final, ya, Moisés lo hace. Y hasta ahí vamos a terminar el día de hoy. Entonces hay suficientes pautas para entonces entender cómo escuchar la voz de Dios. Prepara tu corazón. Ese es el punto, prepara tu corazón. Terminemos con una oración, mis hermanos. Señor, gracias por tu palabra en esta tarde. Queremos rogarte que nos ayudes a considerarlo, a preparar nuestros corazones y quita cualquier estorbo para que tu palabra entre como una semilla en nuestro corazón y dé fruto para tu gloria, Señor. Aquellas cosas que tengamos que quitar de nuestras vidas, sea pecado, malas actitudes o lo que sea, ayúdanos a que sea una realidad y no pasemos por alto la instrucción del día de hoy, para que podamos, Señor, ser usados por ti de bendición y para poder estar contigo en una comunión como hijos de un Padre que nos ama. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.